La mamá de Kepler de Sergio de Regules es un libro de divulgación científica que explora las vidas y descubrimientos de Johannes Kepler, uno de los astrónomos y matemáticos más influyentes de la historia. Con un tono accesible y humorístico, de Regules no solo aborda la obra científica de Kepler, sino también su vida personal y los conflictos y excentricidades que marcaron su época. Uno de los temas principales del libro es la relación de Kepler con su madre, Catarina, una figura clave en su vida, quien en un momento fue acusada de brujería, lo que tuvo un profundo impacto en el astrónomo. Sergio de Regules inicia su relato sumergiéndonos en el contexto histórico de Johannes Kepler. Kepler vivió en una época turbulenta, la Europa del siglo XVII, un periodo en el que la religión, la superstición y la ciencia estaban en constante conflicto. Nació en 1571 en lo que hoy es Alemania, y su vida estuvo marcada por una serie de dificultades personales y sociales, enfermedades, guerras religiosas, problemas económicos y, sobre todo, la persecución de su madre. A pesar de todas estas dificultades, Kepler se convirtió en un pionero de la astronomía. Fue discípulo de Tycho Brahe y uno de los primeros en defender el modelo heliocéntrico de Copérnico. Kepler desarrolló 3 leyes sobre el movimiento de los planetas que revolucionaron nuestra comprensión del universo y que, hasta hoy, son fundamentales para la física y la astronomía. Su vida es un ejemplo de cómo la pasión por el conocimiento puede superar casi cualquier obstáculo. Uno de los aspectos más interesantes del libro es la relación de Kepler con su madre, Catarina, una mujer enérgica y peculiar. Catarina era una persona que rompía los moldes de su época, tenía conocimientos sobre hierbas medicinales, algo que, en la mentalidad de su época, se asociaba con la brujería. Además, era una mujer de carácter fuerte, lo cual provocaba tensiones con sus vecinos y conocidos. No encajaba en los roles tradicionales de su época, y este comportamiento inusual acabó convirtiéndola en sospechosa a los ojos de la comunidad. En 1615, Catarina fue acusada de brujería por una vecina con la que tenía conflictos. La acusación, algo no tan raro en la Europa de aquel tiempo, se convirtió en un verdadero drama familiar, ya que las consecuencias de ser hallada culpable podían ser extremas. De Regules explica que Kepler tuvo que emplear tiempo y recursos en la defensa de su madre, e incluso llegó a hacer un llamado a la razón y a la ciencia en su argumento. Aunque finalmente logró exonerarla, esta experiencia marcó profundamente a Kepler y refleja la influencia de las supersticiones y el fanatismo en su época. Kepler fue uno de los primeros científicos en aplicar las matemáticas al estudio del universo. De Regules explica que Kepler estaba convencido de que Dios había creado un cosmos ordenado y armonioso, y que era posible comprenderlo mediante leyes matemáticas. En su juventud, fue un apasionado seguidor del sistema heliocéntrico de Copérnico, que ubicaba al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra. Para él, esto era una prueba de que existía una armonía en la disposición de los cuerpos celestes. En su obra Mysterium Cosmographicum, el misterio cósmico, Kepler presentó una teoría audaz. Creía que las distancias entre los planetas podían explicarse mediante los sólidos platónicos, una idea geométrica que conectaba la astronomía con la armonía y la estética. Aunque esta teoría resultó incorrecta, Kepler no se dio por vencido, y este libro marcó el inicio de su búsqueda por entender las leyes del movimiento planetario. Uno de los grandes logros de Kepler fue descubrir que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no en círculos perfectos como se pensaba. Esta revelación rompía con siglos de creencias sobre la perfección de las órbitas circulares, una idea que había prevalecido desde los tiempos de Aristóteles y Ptolomeo. Las 3 leyes de Kepler, que describe de Regules con claridad y un toque de humor, son: 1. Primera ley: los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol en uno de los focos de la elipse. 2. Segunda ley: los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. 2. Esto significa que un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos. 3. Tercera ley: la relación entre el periodo orbital de un planeta, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, y su distancia media al Sol es constante. Estas leyes proporcionaron la base para el trabajo de Newton sobre la gravitación universal, y, en última instancia, revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. De Regules destaca cómo Kepler tuvo que superar los prejuicios de su tiempo, y luchar con cálculos extremadamente difíciles para lograr estos descubrimientos. Su trabajo fue un ejemplo de perseverancia y creatividad científica.
Kepler es presentado por de Regulus como un científico profundamente curioso y con una gran imaginación. Tenía ideas muy avanzadas para su época, pero también compartía algunas creencias comunes de su tiempo, como la astrología. Creía que los astros podían influir en los eventos humanos, algo que hoy en día es visto con escepticismo en la comunidad científica. Esta combinación de ciencia y superstición es un reflejo de cómo el conocimiento evoluciona, y de que incluso los grandes genios pueden tener ideas que hoy nos parecen erróneas. A través de estas anécdotas, de Regulus humaniza a Kepler y nos muestra que no era un genio perfecto, sino un ser humano con dudas, luchas y contradicciones. Kepler creía en el poder de la ciencia, pero también en el misticismo, y esto le permitió mirar el mundo de una manera única. Kepler pasó buena parte de su vida buscando un lugar donde poder investigar y trabajar, y muchas veces fue incomprendido por sus contemporáneos. Aunque su obra científica fue revolucionaria, tuvo problemas para encontrar un empleo estable debido a su carácter y a su obsesión con la ciencia, que a menudo no coincidían con las expectativas de su entorno. Sergio de Regulus subraya que el legado de Kepler es una demostración de cómo la ciencia puede transformar la visión que tenemos del mundo. Las leyes de Kepler fueron esenciales para que Newton desarrollara su teoría de la gravedad, y sus métodos matemáticos son la base de la astronomía moderna. Kepler fue un visionario que buscó una armonía cósmica, y la encontró en las leyes del movimiento planetario, un legado que aún perdura. La mamá de Kepler es una biografía amena y profunda que explora tanto la vida científica de Johannes Kepler como los aspectos personales y culturales que la marcaron. Sergio de Regulus combina la ciencia con el relato humano, y la ironía para mostrarnos cómo Kepler vivió y trabajó en un mundo lleno de supersticiones, pero con una mente libre que siempre buscaba la verdad. El libro nos recuerda que los grandes descubrimientos científicos muchas veces nacen en condiciones adversas y que la curiosidad, el ingenio y la perseverancia pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Con este enfoque único, de Regulus convierte la vida de Kepler en un relato apasionante, recordándonos que la ciencia no es solo un cúmulo de teorías, sino un esfuerzo humano por comprender nuestro lugar en el universo. Ciencia Beat.